placer, qué buena noticia y a modo de sorpresa también, porque no lo anuncié tanto, pero para vos que estás ahí del otro lado, vas a gozar con esta entrevista, un invitado de lujo, para mí uno de, sin dudas, de los actores más completos del espectáculo argentino, es director también, interpreta como nadie sobre el escenario, explora los límites humanos de una manera magistral. Bienvenido el gran Luciano Cáceres con nosotros. Buena, qué linda ¿Cómo presentación. va? Che, con ganas de venir todos los días para que me traten así. Sí, para que te levantemos la autoestima. Muy para eso contento. estamos nosotros, ¿sabes? Sí, se nota. Qué lindo, Lu, tenerte acá en Now 97.9. Y pensaba, ¿en qué momento de tu vida estás, si tuvieses que definirlo en pocas palabras? Un gran momento haciendo teatro que me gusta y que funciona y que el público acompaña, girando un montón por ciudades grandes, pueblitos pequeños y otros países también, con los dos unipersonales. Claro, estás con Muerde, le recordamos a la gente. Muerde, gira y despedida Paraíso, y Paraíso, que estrenamos este año en San Martín, agotando todas las entradas, y ahora estamos acá, a unas cuadras, en el Regio, en Córdoba y Dorrego los miércoles. Y hoy tiene función. Hoy quedan muy poquitas, un teatro gigante que está funcionando muy bien, entradas por Ticketek, y después la gira los fines de semana. Así bueno, que muy bien. Metámonos un poquito en el teatro, justamente hoy que tenés función, y pienso, ay, está gastando energía acá, ¿no? Porque también hay como una... pero está bueno. Esta es una pata fundamental, que la gente se entere de lo que estamos haciendo, Es así cierto, que pero agradecer digo, el espacio siempre. hay toda como una ceremonia, ¿no? Previo a una función. Y yo me preparo mucho, y además es muy exigida la obra, estoy solo, es un unipersonal, es una obra que me exige mucho emocionalmente, físicamente, vocalmente, pero un desafío lindo. Y todo el cagazo que tenía al elegir un unipersonal y estar solo en escena, me vuelve con buenos compañeros que son los espectadores. Hay algo ahí que se genera esa evolución. Personalmente con cada uno de los presentes. El otro día justamente vino Mauricio Dayú. Bueno, lo viene haciendo hace bastante también y le va muy bien. Qué fuerte. Él hace esta de salir al hall, ¿no? Y de hablar ya directamente con los espectadores. Yo también. Es bárbaro. Es hermoso. Y cuando me tocó el domingo hacer en Beltrán, la primera vez que se hacía teatro en Beltrán. Un pueblo de Santa Fe. ¿Primera vez? Sí, habían ido infantiles a las escuelas y eso, pero la primera vez, y mucha gente que veía teatro por primera vez y muy emocionados, y al mismo tiempo como, bueno, lo que es una primera vez, ¿no? Esa excitación, esa emoción, el agradecimiento, el abrazo. No, me voy recontra relleno, así como muy potente. Qué lindo. Hablemos un poco de Paraíso, un personaje que cambia tras su trasplante de corazón. Claro, bueno, un empresario de turismo, de esos bien materialistas, ambicioso, garca. En pocas palabras. Exactamente. Recibe un trasplante y recibe el corazón de una trabajadora sexual negra y dominicana. Mirá. Y le empiezan a pasar un montón de cosas. No solo empieza a aparecer una sensibilidad femenina, sino que otros sabores, otros gustos, otros deseos. Empieza a convivir con eso y a sacarle rédito con este encanto nuevo que tiene, pero después va ganando algo interior. Lo de la situación de trasplante es una excusa. Son estos momentos bisagra en las personas que es necesario que generen un cambio, y hay un transicionar muy potente a eso que estaba pidiendo su interior y que tiene que definirse, tiene que encauzarse, un camino ahí muy sinuoso, muy intenso de pelea interna, por sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Ahora pensaba en esto de la bisagra, que significa en este caso para tu personaje sobre el escenario. ¿Hubo algún personaje que para vos significó eso en tu vida real? Y sin duda, el elegido, que me dieron una oportunidad enorme, con un rol buenísimo. Y después eso habilitó mi primer protagónico, que fue Graduados. Claro. Y lo masivo, además, ¿no? Personajes también interpretabas roles bien distintos, ¿no? Porque bueno, claro, salir de esa oscuridad comedia, a la comedia, y ese voto de confianza ahí que tuvo Telefe y todo el equipo de Underground. Eso creo que fue una bisagra importante, y después también para el afuera, con lo masivo. Y al mismo tiempo, como todo ese público que me conoció empezó también a ir a ver mis obras de teatro. Claro, ¿no? bueno, es que ahí... Eso es que vos, está bueno. Luciano, sos verdaderamente un actor de teatro porque es tu hábitat natural, y ahora vamos a hablar un poquito desde los 11 años que la contás que la anécdota, pero me encanta porque él nació entre bambalinas y creció, y es literal esto. No podía porque ser de otra manera. Me marcaron a fuego. Te marcaron a fuego, el teatro es el lugar. ¿Viviste en un teatro? Viví, sí, 6 años, de los 19 a los 25 en una cabina de luces, como si fuera esto, el teatro, y ahí arriba tenía un pedacito que era la cabina de luces. ¿Y un colchón? No, tenía mi cama, un roperito, cocinita. un escritorio. No, la cocina era la del bar del teatro. Y sí, 6 años es mucho tiempo. Es mucho Un tiempo. montón.
Es mucho tiempo, pero bueno, a los 19, en vez de irte a vivir un monoambiente y eso, entre varios conseguimos este espacio que tiramos todas las paredes, estas casas chorizo, y armamos una sala de teatro. ¿En qué barrio? ¿Cuántos? En Boedo. Y al principio éramos 14, ¿viste? Después lo cooperativo van quedando... No, pero el que vivía era yo. Pensé que yo solo, sí, no había lugar para vivir, solo la cabina de luces y ahí estaba. Claro, bueno, por eso naciste en el teatro, creciste en el teatro, es lo que más te gusta hacer, pero también necesitaste de lo otro, de la tele, para esa masividad, ¿no? Sí, para y aprender también, más. porque hay algo que me dio la tele de poder resolver muy rápidamente un montón de situaciones, y más que pude transitar los protagónicos, que de golpe tenés 32 escenas por día de 40 capítulos abiertos. Y es no solo de memoria, sino emocionalmente, y ver cómo vas articulando y cómo te armás el arco, y por ahí estás haciendo el 32 y el 75. Estás conociendo a lo que va a ser tu pareja en esos 30 capítulos y la estás dejando el mismo día, ¿viste? Claro, tenés que entrar y salir como muy rápido, cambiar chip. Como un entrenamiento muy, muy potente que creo que me hizo un actor más resolutivo. Pero bueno, lo bueno del teatro es que tiene la posibilidad del ensayo y de trabajar muy a conciencia y mucho más detalle. Y de esa interacción, de ese vivo, ¿no? De sí, tener a la gente ni ahí. hablar del abismo, la adrenalina que lindo. genera, el cagazo que te da todos los días, y por suerte agradezco seguir teniéndolo. ¿Sí lo tenés? ¿Te pasa de que a mí te se pones me cierra nervioso? el estómago, tiemblo, me pregunto para qué estoy haciendo esto. ¿Previo a cada función te pasa? Sí, lo agradezco. ¿O a cada estreno? Porque el estreno Se sí escucha, entiendo, es un momento. por favor, apaguen los teléfonos celulares. Y yo estoy diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿por qué? Claro. Que alguien me ayude. Y después lo La disfruto. gran audio, ¿qué mal estoy pasando? ¿En serio? Sí. Pero después se disfruta mucho, y además estas obras son muy exigidas, y saber todo lo que vas a tener que hacer en ese tiempo, ¿viste? Como decir, ¿cómo voy a llegar a eso? Y cuando sucede, y el aplauso, y el abrazo del público. Pero sos tiene todo autocrítico sentido. con vos también, Muy. tenés una mirada muy de director, ¿no? Entonces, Sí, ¿te muy. pasa que, esta función no salió tan redonda como hubiese querido? No, sin duda, también es un trabajo en equipo, ¿no? Soy muy riguroso con eso, y además entiendo que todo sucede porque hay un equipo detrás laburando conmigo, y yo puedo fallar y ellos también, pero de alguna manera tiene revancha el teatro, ¿viste? Tenés otra función y seguís probando cosas y te vas a seguir retroalimentando con lo que funciona, con los espectadores. No, y aparte tenés la formación, que eso es lo que me gusta también remarcar. Estamos con Luciano Cáceres, gran actor, hablando de su obra Paraíso, unipersonal que presenta en el Regio todos los miércoles, por lo pronto los miércoles nada más. Los miércoles, ¿no? Y de gira todos los fines de semana, estamos por todos lados. O sea, no parás. Pero tenés, y estudiaste con Alejandra Boero desde muy chico, digo, ¿qué te dio o qué es lo más valioso que crees tenés o conservás de esa vieja escuela que hoy aplicás ya como actor consagrado, además? No, de alguna manera en ese momento había algo muy con la modernidad y parecía que estaba pasado de moda donde yo estudiaba, pero agradezco haber tenido esa formación tradicional que me hizo transitar todos los géneros. Y formarte y entender los géneros siempre son un atajo, no se trabaja todo de la misma manera. Y por sobre todas las cosas te libera de preguntas. Vos estás en una de terror y tenés que ser cómplice de que el monstruo está atrás tuyo y que no lo ves. Claro. Y además el monstruo estuvo tomando mate con vos en el motorhome, ¿viste? Sí. Entonces hay cosas que no te preguntás, y está bueno saber que uno tiene que ser cómplice de los géneros y los guiones, y eso te ayuda un montón. La formación es clave. Siempre hablo de 3 patas fundamentales. La formación por un lado, después el hacer, porque lo que te da la experiencia, y el error no te lo dan a veces años de estudio. Entonces es importante probar, exactamente. Como el que pilotea un avión, ¿no? Es lo mismo, las horas de vuelo. Y después... Hacer también como base para entender qué es lo que no. También, ¿no? obviamente. ¿Qué es lo que no te gusta hacer? Y ¿Por dónde no te gusta reconocer tus recorrer? límites y saber en qué más tenés que fortalecer tu formación. Y después la tercera, que es la que me abrió, digamos, la posibilidad de vivir de esto, cuando me empecé a ofrecer, ir a los castings y eso, es reconocer tu particularidad, tu esencia, tu ideología, tu forma de hacer las cosas, porque cuando yo arranqué veía los modelos que tenía de otros colegas y decía, bueno, hay que hacer... mirabas? Claro, la y comparación es terrible. Baraglia, Claro. decís que hay que actuar como esto, pibe. Y no me salía, la verdad. Pero cuando aparece tu personalidad, tu particularidad, soy un chabón muy alto, una cara muy particular, una mirada tamaño, muy ¿viste? intensa, muy potente. Bueno, Agus, por favor. Y esa voz. Y entonces, cuando te amigás y conoces tu instrumento, tu ideología, tu forma de hacer las cosas, es cuando empieza a aparecer eso
Y no podés poner en el trabajo que te quieran a vos y no a otro, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, y pasa que hay un trabajo interno también, Hay que ¿no? hacerlo, de sí, creársela. de mucho rebote, de mucho Y rebote. años de rebotes. Sí. Y años de rechazo, y años de levantar Y la concentrar cabeza, también en la levantarla. autogestión, viste, que es el lugar más potente que tiene este oficio, en donde no esperás un no, porque lo estás gestando vos. Y no podés probarte y también que el resto vea, porque también, digamos, lo industrial tiende a la fija. Bueno, necesito un malo, llamémoslo a Cáceres. Claro. Necesito un villano, lo va a hacer bien. Y el teatro independiente te da esa chance de jugar, ¿no? Sí, con otros roles. Ampliar los registros, Sí. arriesgar cosas y hacer nuevas. que el otro no te etiquete, porque es típico decir, bueno, es villano, listo, y la gente también te ve como tal y Claro, no, se cree que no no te puede hacer piensa otra en otro, cosa. en otro Claro. lugar. Sí, o porque tenés ojos claros, viste, no podés hacer un marginal. Bueno, pero ese demás, laburo es bien tuyo, eso pasa. lo lograste vos, porque es verdad que hoy no te etiquetamos. Digo, No. sabemos que podés interpretar un villano como No, y me el ha tipo tocado más gracioso hacer, del mundo y sí, más bueno. Y me ha tocado los galanes también. Sí, por eso también, en Así Señores es. Papis, ¿era? En Señores Oh. Papis, en la 1518, en varios. en Hiciste varios. mucha ficción. ¿Se extraña la ficción Muchísimo, en tele? muchísimo. La extrañamos nosotros también como espectadores, la verdad que sí. Bueno, yo que recorro todo el país, también la gente me lo dice, ¿no? Nuestras historias, nuestros personajes, nuestros actores. Pero bueno, es muy Y caro. además el te dicen, laburo. ¿no? Cuando le preguntáis, es muy También caro hacer tele acá. Son momentos de crisis para todo y ojalá que vuelva y se dé vuelta, porque también es cierto que en todo el país no pasa lo que pasa en Buenos Aires. No todo el mundo tiene incorporadas las plataformas y por ahí, por cuestiones económicas, tampoco pueden acceder o porque no la entienden. Hay una generación... Sí, que es de la tele. Hay una historia ahí de alguien que dijo, yo qué peli larga, y había puesto una serie, una señora, y eran 12 Pasaban los capítulos, no capítulos. termina más, viste, como... 20 horas. Me encanta la peli, pero es muy larga, larga. Claro, no, ¿Viste una cómo? locura. Y Es sí, duro. y sí, Y sí, es cierto. pasa, puede No, pasar. y aparte nada, la época de la ficción es como la época dorada también. Uno hoy la recuerda de tenías esa todos los manera. días, tenías todos los días todo ni- diferentes. Ni hablar en el entrenamiento, lo que uno ha aprendido, yo aprendí muchísimo. Aparte Y después tuviste también en cómo Telefe, llegaba. tuviste en Canal 13 también. Sí, Los sí, dos. en el El 9, desgaste, en el 9 en el también. Desgaste. ¿Cómo? Grande el desgaste de hacer la ficción, ¿no? Son No muchas sé, horas de es un grabación, laburo, yo no me puedo quejar todos los nunca. días. del No, laburo. pero no por queja, digo, porque No. una cosa es hacer en el teatro, otra cosa es hacer cine, otra cosa es hacer una ficción todos los días. Sí, es exigido y pasás mucho tiempo ahí con los Claro. compañeros de la técnica y compartís, viste, pérdidas, enamoramiento, no sé, toda una vida. Son familia. Son muchas Son horas muchas todos los familias, días, sí, claro. sí. Es Sí. más, bueno, ayer estuve por una nota ahí en Telefe también y no, los los mismos técnicos, compañeros, los camarógrafos ¿viste? Yo te los quiero un saludan, montón, sí. los quiero mucho. Eso que se arma es espectacular. Ahora en Muerde también, que me decís, haces tu gira de despedida, Sí, ¿no? Con 3 esta años, obra que 3 ha sido años un de éxito Muerde, total. 230 funciones, 90 ciudades recorridas de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, España varias veces. Y bueno, no está terminando más Muerde, por suerte. Y bueno, de alguna manera, Paraíso nace después de Muerde, porque Muerde es una historia rural, bien de pueblo chico, infierno grande, y quería una de ciudad, por eso fui a la búsqueda de Paraíso y apareció esta obra Inmaculada Alvear, autora española, dirigido por Ignacio Rodríguez de Anca. Y Muerde es la historia de un pibe que lo abandona, primero su madre al nacer y después su padre a los 10 años, porque rehace su vida, otra mujer, otro hijo, lo abandona en un taller de carpintería de ataúdes, de algún pueblo rural. Y él queda suspendido en esos 10 años, en edad del abandono. Se vuelve hombre físicamente, pero queda con la inocencia de un pibe que no puede ver la maldad del mundo, que no está cargada de prejuicios, y en este pueblo se vuelve el raro, el distinto, el retrasado, para los que se aprovechan de su bullying. condición. Muy duro. Y de alguna manera ¿Por qué la invita. terminás? ¿Cómo? ¿Por qué la terminás? No, sigue, pero en la gira ahí despedida. Claro. La verdad que sigue funcionando muy bien. Por eso. Pero bueno, como está pidiendo pista la nueva, Está bien. Y es creo que que aparte, dialogan. digo, debe ser un tema también estar con las dos al mismo tiempo. Es un porque, montón, es un montón, sí, y sí, físicamente, sobre todo en Muerde tenés como Bueno, hay sí, un las ven. agotamiento Sí, físico son interesante. dos obras muy exigidas, Sí. pero me pone muy feliz poder hacerlo, llevarla a cabo y lo que genera la gente. O sea, son obras que no están predigeridas, ¿viste? Va a un público activo que va a vivir una experiencia más allá de que le cuenten una historia. Claro. Y te van a entretener porque tienen momentos de humor por la particularidad de estos dos relatos, pero después es una piña al alma, ¿viste? Y genera reflexión, y son esas obras que decantan lejos, ¿viste? Vas a tener una conclusión apenas termina, sí, me gustó, qué bien que está este pibe, pero después Pero el hay mensaje, preguntas, el hay mensaje. preguntas que siguen rondando. Dejar ¿sí? pensando, Sí, eso claro. es lo más Sí. lindo que tiene el teatro además, ¿no? Que Sí, salís bueno, de la es el función. origen del teatro, Sí. ¿viste? Había que hablar de cosas en, no sé, 3.000 años atrás y estaban puestas en el teatro, y los temas desde
la diaria hasta la disputa política y lo que sea. Y está bueno porque hay un renacer del teatro, además, en nuestro país, siento. Está más vivo que nunca. Yo que en este mismo lugar estaba la realidad artificial, por suerte tenemos el teatro, porque es la experiencia viva, presente, absoluto, es algo que se comparte y además siempre se habla del teatro como un juego para los actores. Y yo siempre digo que es un juego para los espectadores también, porque ellos están pagando una entrada sabiendo que van a ver una mentira. Entonces también se ponen a jugar, a creer, como cuando éramos pibes, ¿viste? Obvio, hay algo muy lúdico en eso, tenés razón. Quiero preguntarte, porque has hablado bastantes veces acerca de la presencia de tu mamá a través de señales, ¿no? Y quiero conocer un poco más de esa parte tuya, ese costado más espiritual y esa espiritualidad, cómo funciona también a la hora de abordar temáticas como la finitud, de repente sobre el personaje. Mira, mi vieja siempre decía creer o reventar, ¿viste? Sí. Hacía un gestito así, incluso cuando ya no podía hablar, que yo la escuchaba en terapia intensiva, hacía esto y yo sabía lo que significaba. A mí me costó muchos años entender que había algo más, ¿viste? Siempre descreí y al mismo tiempo tenía el enojo de haberla perdido por esta enfermedad horrible que es el cáncer, ¿no? Y ni que hablar, hace tantos años, ahora han avanzado muchas cuestiones científicas y de medicina que hacen más posible que se curen y demás, y al mismo tiempo creo que hay un negocio detrás y no puedo entender cómo una cosita así viaja a otros planetas y no está la cura del cáncer, como que no lo entiendo. Pero más allá de eso, la experiencia que viví con mi madre y despedirla en una sesión de Reiki, porque mi mamá, cuento rápidamente, y no quiero emocionarme, pero mi vieja tuvo 8 años con cáncer, pero el último año decidió abandonar todos los tratamientos y solo hizo terapias alternativas. Y yo puedo asegurar que fue el mejor año de mi madre. El último. Sí. A partir de las terapias alternativas. Sí, o sea, no vomitaba, tenía su pelo, comida, pero de alguna manera no lo recomiendo, abandonar los tratamientos, siempre, qué sé yo, pero fue una decisión de ella que cuando cae en un coma, obviamente me recontraenojé con todas las terapias alternativas y esta señora de Reiki. Y bueno, su último deseo, antes de irse, yo le pregunté si quería volver a hacer Reiki y lo hizo y la despedí en una sesión de Reiki. Y de alguna manera eso lo suspendí, ¿viste? No quería saber nada con el Reiki y eso porque lo asocié a la muerte de mi madre. Tu vieja, claro. Pero 17 años después tuve ahí alguien que tuvo un accidente, entonces me dijo, ¿por qué no haces Reiki? No sé qué, y ahí me llegó un mensaje de mi madre, supuestamente. Y ¿te conectaste con ella nuevo? Y de alguna manera sí. Y entendí que están, ¿viste? Eso creo reventar, no es que yo la escuche, la vea, no veo esas cosas. Hay algo energético. Pero vos sentís que hay una protección, una guarda, un cuidado que continúa y es lindo saber que están en otro plano, pero están ahí. Y quizás también tu mamá te dio esa herramienta, ¿no? Para que. Sí, yo soy bastante terco, ¿viste? Con eso, claro, pero después tardé mucho en entenderlo. Pero es lindo. Y también pasa en la continuidad, ¿no? Digo, mi hija, por ejemplo, no conoció a su abuela, porque murió muchísimo antes, pero hay cosas que son muy similares en su forma de ser y todo, ¿viste? También cómo está en la herencia. Y eso pasa también, ¿viste? Con todo el laburo que hacen las abuelas y la recuperación de los nietos. Y de golpe cuando un nieto que recupera su identidad y conoce a los familiares y tienen cosas en común y se criaron en lugares distintos. Sí, digo, más allá de los parecidos físicos. Yo hablo de la forma de hacer las cosas o movimientos. Mi hija es como tiene una cosa muy, muy similar a la energía de mi madre. Es líder en su grupo, ¿viste? Es solidaria, amorosa, está muy atenta a las necesidades de los otros. Y eso era mi mamá, era re así. Qué lindo que la veas en los ojos de Amelia, ¿no? Amelia que hoy es una adolescente. 16 años, una bomba hermosa. Momento. Tengo una hija muy preciosa. Muy preciosa, Amelia, creciendo también en una familia de artistas. Digo, ¿cómo es también acompañar a Amelia en este mundo también de tanta sobreexposición? Y es también igual. Está haciendo un camino muy personal, muy particular, con esto que hablaba antes, ¿no? Que no se parece nada a ninguno de nosotros. Mirá vos. Mirá, nada. No, en nada. Es como, tiene una identidad como artista muy, muy potente, es muy emocional, pero muy técnica al mismo tiempo. Se forma en danza, canto,
y actuación, y está haciendo algunas cositas. Está empezando. Sí. Aparte no tiene la necesidad de laburar, sí de formarse, que no salte etapas, que pero viva. Va a ser. Sí, ya tiene el camino, claro. Pero también tiene ideología propia, le interesan las ciencias políticas, no sé, a los 12 años era candidata a presidente del centro de estudiantes del secundario. O sea, 12 en primer año. Y perdió por 15 votos. Sí. Pero en primer año. Con la chica que tenía 17, ¿viste? Claro. Sí. Y es muy, muy activa y defensora de todas las causas nobles. Por eso digo, hay algo ahí que yo veo la energía de mi madre sin haberse conocido. Y mi sobrina, que es un año más grande, hace poco me mandó mensajes ahí preguntándome cosas de la abuela y eso, porque ella sí vivió cosas distintas, como ella tiene la seguridad de que le acomodó los juguetes, por ejemplo, en la noche, o ese tipo de cosas. ¿Viste? Tuvo más experiencias. Claro, ella tiene como que la siente mucho más presente. ¿Viste? Como, ¿La conoció o no? No, tampoco. ¿Sobrina tampoco? No, mi mamá murió cuando yo tenía 25 y mi hija tiene 16, tengo 49. ¿Tu sobrina? Tiene 17, imposible. Justo, está muy cerca de edad. Sí, loco, sí, ¿no? son como, se como criaron hermanas. juntas, sí. O sea que está tu mamá ahí cuidándolos a todos. Sí, pero bueno, sí. también siento que con este tipo de cuestiones, hay veces, yo creo mucho en las señales, ¿no? De esta naturaleza, pero hay que estar un poco más abierto a recibirlas, ¿no? Sin duda, no. Y hay cosas que pasan por algo también, ¿viste? Volviendo a Paraíso, y esto aclarando que los trasplantes no es que te heredás lo que vivió la otra persona. Hay algunos casos aislados que cuentan que les cambiaron cosas, pero es momentos bisagra, momentos límites, gente que ha tenido un infarto, que nunca le interesó el deporte y ahora corre maratones. Como que hay algo ahí que estar ahí al límite, sí. O darte cuenta del valor de la vida, o el caso es que hay otras cosas importantes. Y a veces es terrible que tengan que ser las pérdidas para que uno valore lo importante, ¿no? Pero hay que estar atento, y siempre creo que es mucho mejor estar conectado con lo real, vincular, con las cosas que realmente importan, porque todo lo otro pasa, ¿viste? Sí, es verdad. Salgamos un poco del teléfono, de la inteligencia artificial, vayamos al teatro, vayamos al amigo, vayamos a comer, veámonos las caras, levantá la mirada. No, bueno, y además es eso, ¿viste? Es un evento ritual que se viene haciendo hace miles de años, que es milagroso, porque vos no entendés, vaya poca o mucha gente, pero toda esa gente se puso de acuerdo un día determinado, a una hora determinada, en un lugar determinado, porque el teatro sucede así. Claro. ¿Entendés? Aquí Entonces ahora. Es maravilloso. Sí. Y durante 1 hora y media no ve el teléfono. Sí. Exactamente. Sí, por favor, apaguen los teléfonos. Exactamente. Es cuando van al teatro. Igual si suena, ¿viste? Lo mirás ya. Dale, apagalo. Lo miramos todos. Sí, claro. Al que le suena el teléfono. En el Teatro Regio, por ejemplo, es la cita. Hoy, esta noche, hoy miércoles, 20 horas, lo pueden ver a Luciano Cáceres haciendo Paraíso, que la rompe. ¿Te quedas un ratito más? Ponemos una canción y quiero volver para un ping-pong, rapidito. Vamos. Preguntas cortas, respuestas cortas, pero que me parece que hacen y te dejan una idea más clara de quién sos. Bueno, te queremos conocer un poco más, te queremos desnudar acá en NAO 97.9.
Now. Seguimos en esta tarde hermosa de lujo compartiendo con Luciano Cáceres, que vino a charlarnos un poquito de Paraíso, esta obra que presenta este unipersonal que pone foco en la diversidad, en el Teatro Regio, esta pieza que Luciano interpreta, la verdad, a la perfección, es magistral el laburo que hace y se lo toma como muy en serio, va muy temprano al teatro, se prepara, esa concentración, pero pensaba, ¿puede sonar alguna canción como telón de fondo en esa cabeza antes de salir de escena o nada, o silencio total? No, la música siempre es lindo, activa, ¿viste? Y movés el cuerpo y además hay algo colectivo que la música, según el que esté de sonido del teatro, hay una banda sonora que está sonando, alguna más rockera, alguna más tropical, ¿viste? Pero está bueno y además yo lo permito, hace bien, no es que digo, che, esto es serio, pongamos música clásica. Ok, está bueno no, eso. Digo, hay algo ahí. Hay un lugar para el relax también, ¿no? Sí, y está bueno que sea compartido el espacio, no es solo del actor importante que está ahí. Yo estoy muy atento a las necesidades de los otros. Eso habla mucho de vos, por eso, ¿viste? Eso de cuando un técnico te quiere, el camarógrafo, la gente del equipo te quiere por algo. Pero es que es un laburo En colectivo, equipo, digo, claro, si no estarías equivocadísimo Bueno, pero si eso no lo así, entiendes. lo sabes. Pero son gente que está equivocada. Claramente. Es mucho Que se mejor. lo comió el ego. Y la apropiación también de la responsabilidad, ¿viste? Que aprieta un botón nada más, pero saber que ese botón es clave para una apuesta o lo que sea y para una luz, hacérselo para una entender. iluminación. Claro. Somos gracias a los que están ahí del Sin otro lado duda. bancándonos y duda. ayudándonos a que brillemos, ¿no? Así Y es. hay que ser conscientes de eso, obviamente. Un teatro en el mundo, Luciano. ¿Un teatro que me guste? Sí. El alemán. Teatro alemán me encanta. Soy fanático del teatro alemán. Tuve la suerte de recibir la beca Goethe cuando tenía 26 años y el premio incluía ir a aprender alemán y ver puestas todos los días. Y después tuve la suerte también de representar a Latinoamérica en el Simposium Internacional de Teatro en el 19. Lehmann, el gran teórico del teatro universal, hizo una selección de los 32 directores mejores del mundo, según él, y yo era uno de ellos, y fue alucinante eso. Qué Fue una groso. cosa muy Se te groso. infló el fue. pecho. Sí, no, y lo que aprendí ahí con todos los grosos, con todos los otros. Yo me sentía muy pequeñito, como siempre me siento, pero ¿Un está villano bueno. que te marcó a ser? Un villano ahí, bueno, David Nevares Sosa, el del elegido, bisagra, total. Qué bueno. Porque además en ficción. 7 Era malo de pecados verdad, capitales, 7 pecados capitales, a mí tocaba la pereza y después tuve todos los pecados juntos. todos Todos, en y ese, fui- en ese iba personaje. fagocitando los pecados de los otros. Y recién mencionabas esto, ¿dirección o actuación? Dirección, me encanta. ¿En serio? Sí, mucho más. ¿Más Pero que vivo actuar? mucho de mi actor, obviamente, Claro. y me gusta hacerlo, pero como me apasiona tanto todo lo que tiene que ver con el teatro, y esta idea también de generar un camino común para que todos lo transiten, llegar a buen puerto, me gusta mucho la dirección. ¿Una cábala antes de salir a escena? Bueno, agradezco a mis antepasados, a mis maestros, a todos, siempre los Mamá, recuerdo, los tengo ¿presente? siempre, a mis seres queridos, los que no están, vamos, esa energía que acompaña. Sin falta lo haces antes de Sí, salir sí, sin duda. a escena. ¿El mejor consejo que te dio Alejandra Agüero? Lo que pasa es que era brava, era como medio por contradicción, porque tuve una formación que todo lo que hice era prostituirse, de alguna manera, porque era un teatro más combativo, ideológico, político, social, pero me fui enojado, peleado, y cuando empecé a laburar tuve la suerte de que mi primer laburo comercial ella lo vino a ver y me dijo, estoy muy orgullosa que actores que se formaron conmigo empiecen a ocupar estos lugares. Y ahí te dio una tranquilidad Sí, también, ¿no? Fue como un buen ese abrazo que sí. necesitabas. Pero sí. era muy exigente. Pensé que yo estudié muchos años con ella. Desde los 10 años arranqué. Pero cuando llevaba 7 años en la escuela, un día agarra y me dice, ¿cuántos años hace que estás en la escuela? 7 años. Es increíble que en 7 años no hayas aprendido nada. ¡Pum! Una piña que te hacía dudar todo. Wow. Y Qué después por brava. otro lado venía el Y era mismo, como que para bien que que está despiertes. laburando Está bueno Lucianito. eso. Está bueno, No, el era palo re por un lado y el dura, mismo para el era otro. re dura, le teníamos miedo. A los Sí, suecos está del bueno. Agüero, porque era bajita y andaba con los suecos y escuchábamos los suecos y hacíamos algún quilombo. temblaban. Los suecos del Agüero, ¿viste? Viniendo. Y era otra época también, ¿no? Mucho Donde era mal rigor. visto, de hecho, ¿viste? Los actores de teatro era cómo vas a ir a la tele. Sí, Eso claro. no es actuar. No, claro. ¿viste? No, y te podían echar de compañía si se enteraban. Ahora te enterás automáticamente, pero en Muy ese con la momento red. tenía que ver la tele en ese momento, ni siquiera se grababa. En vivo, ¿viste? Y pero tuve ahí la venia. Qué No, y lindo. después un Bueno, ejemplo, menos ¿viste? mal. Un ejemplo enorme
de la importancia del oficio del actor y del instrumento que tenemos para comunicar sobre la humanidad, porque hablamos de eso, ¿viste? De los seres humanos, en estos momentos tan fríos y de tanta inteligencia artificial como hablábamos, ¿no? Totalmente. Un lugar en el mundo donde switch off, apagás, desapareces. Berlín, me encanta. Vuelvo a Alemania, me encanta. serio? Es una de las ciudades más culturales, potentes, tan atravesadas por por una historia común, pero que son muy potentes y una libertad ideológica. Y además, si hay algo que nos diferencia a nosotros de los alemanes y de algunos lugares así, es que ellos pueden pensar una cosa y emocionalmente sentir otra. Sí, Nosotros no hay posibilidad que lo que pensemos no nos afecte emocionalmente. Por eso somos tan calentones para ver fútbol o por cuestiones políticas o por lo que sea. Cultural. Todo lo que pensamos se vuelve emocional. Entonces hay algo en esa división que, bueno, también por eso son lugares más inteligentes, ¿no? Totalmente. Ahora, está bueno. ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué te hace enojar a vos, Luciano? Y la falta de respeto, la falta de humanidad, el egoísmo, esas cosas, sí. Un papel que todavía tengas pendiente de hacer. Todos los que vengan. Creo que hay algo con la edad que está bueno, que son los que ya tuvieron las oportunidades y van en la búsqueda de sacarse mochilas o venir pesados con todo esto al último intento, ¿no? ¿Interpretar a alguien? Me encantaría. ¿Quién? Y mira, lo hice muy poquito a Rosas. Mirá. Por ejemplo, sí, con Pergolini y Piña en su momento, Sí. y varias veces Claro. llegó por otros lados para hacer una película, una serie, Mirá. y no se llevó a cabo. Deberías. Pero es un ¿Sí? Como Lola personaje. Rosas, mirá. Y después como superhéroe, Ah, me encantaría sí. ser Mort Cinder de Westergel. Mort Cinder Te es veo el como superhéroe nacional que tenemos, del mismo que hizo El Eternauta. Claro. Un tipo que viaja en el tiempo, pero bien argentino en el sentido de que cuando vuelve a resucitar viene cansado, dolido, lo padece, ¿viste? No es que Achacado, sino como Me le pasó la vida. van cargando los años de los viajes en el ¿Y tiempo. para cuándo? Ojalá Sí, se den. es en algún una momento. manifestación de Está deseo. buenísimo. Se va a hacer. ¿Serie o película de domingo? No, película. Las series me cuestan un poco más. Necesitas que empiece y termine. Sí, hay que tener mucho tiempo. Aparte me agarra la ansiedad y de golpe no dormí por ver un capitulito más. y si está bueno, no me siento sola en esto. Me ocurre la exactamente Yo no miro series maratoneás, por ¿viste? eso. La maratoneás y No. las tirás un montón. No, después no me deja dormir. Sí, prefiero películas, sí. Sí, es verdad, que empiece y termine. ¿El teatro en una sola palabra? Es como una sola palabra, pero Magia. hogar, Hogar. es mi hogar, sin Sí, duda. es tu hábitat natural, como arrancaba la nota y contando un poquitito eso. No tenemos acá, hoy no le conviene, estuvimos flojos. ¿Qué cosa? Me ¿Mate, convidaron café agua. o vinito? No, le convidé café, yo le Depende de la ofrecí café. situación, man. Yo le ofrecí Esos café. tres en ese orden. Claro, en ese Pero orden. sos más del mate, del café. No, soy más del café. Sí. Me pasa con el mate que soy una persona ansiosa y si tengo que esperar una vuelta entre tanto voy y me hago un mate cocido. ¿Viste? Conocer este costado, el lado B de Como, Luciano ¿viste? Cáceres. Si estás comiendo un bizcocho y te, Claro, sí. y te Y una quedó patada en el pecho para que te baje. Pásame un así, mate. Para que da la vuelta, Pásame. te levantás. Claro. Dos o tres va bien, Sí. pero si no voy me hago un mate cocido y no jodan. chao. Muy bien, el mate cocido Y va. vinito en momentos especiales. Exacto. seguramente. Vinito post-función. ¿Hay lugar para el relax post-función? ¿Te gusta ese momento? muchas veces sí, en la gira parece el agasajo de todos los pueblos, ciudades, que es claro. hermoso y es re lindo lo que sucede muchas veces con los teatristas locales y eso, y siempre se arma algo lindo y lo agradeces un montón. Me gusta la birra también. Y aparte ahora hay una oferta de birra espectacular, ni hablar de los vinos, ¿no? Que tenemos una hay birras producción. Y en alemanas Berlín muy te digo. buenas también. Y en Berlín te digo. no, la Sí, oferta por de- eso. Si te Así gusta la que birra, muy contento, pero para compartirlo. No soy de abrirme un vino solo, ¿viste? Obvio. Ah, está bueno, no sos solitario entonces. No, ¿Te gusta no. compartir? ¿Te Soy gusta estar con solitario, gente? pero no alcohólico. solitario. Exacto. Pero hoy termina la función en Teatro Regio, en No Paraíso. termina, seguimos, No, no. termina. Digo, empieza a las 20, termina. Momento de, terminó la Bueno, función. Gracias, público. Te hoy- aplauden. se va a charlar con ellos y Hoy, después- hoy tengo otra ¿Y vez qué la se hace visita de mi después? hija con compañeros, así que iré a comer con ellos y ok. eso. Por eso Hoy sigue el tengo- plan. Sí, siempre. Sos siempre. muy de eso, porque la otra vez tuvimos una nota y estabas cocinando pizzas para tu hija y las chicas. Bueno, Sos muy en mi de- casa yo vivo a una cuadra del colegio, así que es medio Claro. un reducto de Ah, todo. claro.
estamos ahí, tenés todo el día pijamada. sale pijamada en lo de Hoy Cáceres. vienen 4 a dormir a casa, es así. Claro. Están en los No colchones. te puedo creer. y Bueno, eso está espectacular. bueno igual, porque te baja, es como un lindo... Como Es la vida misma. vida. Sí, para mí es lo más Sí. lindo poder compartir eso también. Qué genial, la verdad que... El otro día un compañero de Amelia que felicito. vino a ver el estreno, otro que no viene hoy, el coso, le mandó un mensaje que me lo compartió Amelia que le decía, porque comparte mucho tiempo conmigo, vio la obra y le encantó y dijo, che, Ame, yo te tengo que decir que me di cuenta que tu papá es Luciano Cáceres y es muy grosso. Es un grosso. Porque siempre veía el papá de Era el papá Ame. de Amelia, claro, que le Claro. hacía pizza, claro, un papá común y empiezan corriente. como a Claro. dimensionar Lo vi en la y a obra ser y te tengo consciente. que decir que es muy grosso, ¿viste? Como- Claro. Muy Yo quiero ser lindo. como tu viejo de repente. De repente, che, me puede voy a empezar ocurrir. actuación No, por tu pero papá. es lindo porque es un chabón que lo ves y además a la noche y a la mañana con la cara de despertar porque se quedan a dormir, ¿viste? Porque es un tipo hiper común. Luciano, un verdadero artesano de la interpretación, un lujo, en serio. Gracias por haber venido. No, gracias a ¿La ustedes. pasaste bien? Súper, muchas gracias. ¿Lo disfrutaste? Muy amables ¿Te gustó? todos. Sí, claro que sí. Bueno, Vengo sigue, todos obviamente. los miércoles antes de la todos los función. miércoles antes de la Y función. tenemos que ya ir a verlo, cábala. ¿no? Tenemos que ir a Sí, ver. Ya me obligame. gusta. Paraíso, obligame. Sí. Teatro Regio en Avenida Córdoba 6056. De aquí, en serio. Córdoba y Se- Dorrego, se va entradas a la por ra- Ticketek. a la radio, al teatro. A las 20 horas, así que los esperamos para ver Paraíso. Muy bien, felicitaciones. Y el fin de semana te vas A mí de me toca, viaje. a mí me toca el fin. Este fin de semana me toca rodaje. Voy a hacer la película de Ezequiel Tronconi que se llama El Tesoro. Bueno, sumaste rodaje. Y hacemos una peli independiente ahí con un grupo hermoso. Qué lindo también. Bueno, Sí. y Aprovechando el fin estuviste de hace largo. poquito en Ushuaia, ¿no? Estuve en Ushuaia toda la semana pasada Claro. en el Festival de Fin del Mundo presentando a Dios Madrid, que fue la peli de apertura y ganó el premio al público. Qué Así que bárbaro. muy No, te contento. están pasando todas cosas muy lindas. Muchas te lo gracias. mereces. Un Bueno. gran tipo y un gran profesional también. Gracias. Fuerte el aplauso para Luciano Cáceres, que pasó por Now 97.9. Somos Coworker, estamos hasta las 17 horas. No te vayas, tanda cortita.